Sí, bueno, ok. Sí, muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Gracias a Dios porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros el ocuparnos en nuestra salvación, puesto que el mismo Dios ha puesto en nosotros esa necesidad y a través de la palabra de Dios que produce la fe en nuestras vidas y cada uno de nosotros empieza a ocuparse, ya sea que seamos regenerados por medio de la fe en el Señor Jesucristo, o no hayan sido, realmente es un buen tiempo para desocuparnos de todas estas actividades y enfocarnos realmente en lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es verdad, no porque nosotros lo digamos, sino porque la misma palabra da testimonio de sí misma que es autoridad y que viene de Dios. Entonces, realmente agradecemos a Dios por este tiempo y también, dada la situación que nosotros enfrentamos en este tiempo en el cual muchas personas hablan de Dios, muchos pastores, maestros, o le podemos decir falsos maestros, que se levantan en nombre de Dios a dar un mensaje de Dios y que realmente, así como dice la Escritura, que debemos de tener cuidado con lo que nosotros escuchamos y también debemos tener cuidado a los que nosotros seguimos. ¿Por qué? Porque la Escritura habla de aquellos pastores que vienen vestidos con piel de oveja y que realmente, entendiendo esta escena, son personas que se quieren aprovechar precisamente de otras personas. Entonces, también dada el asunto de lo complicado del tiempo en que vivimos, nosotros podamos tener luz y claridad al respecto. ¿Por qué? Porque aparte de que nosotros sabemos por nuestra vida que nosotros llevamos, la Escritura nos manda a renovar nuestro entendimiento. O sea, la vida antigua, los conceptos, los ideales, los propósitos, las metas que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo, ahora tienen que ser renovados por la palabra de Dios. Y muchas de esas ideas que nosotros traemos o trajimos o tenemos todavía, es un problema, que no han sido renovadas y todavía pensamos que eso es parte de la voluntad de Dios. Y precisamente eso es en una parte. Y por otro lado, el escuchar a personas o falsas enseñanzas nos van a conducir a la destrucción. Y por otro lado, la palabra de Dios nos marca que la Escritura es inspirada por Dios, que la Escritura es útil para corregir, para enseñar, para redarguir en justicia. También en esta carta de 2 de Pedro nos habla, dice, porque nosotros nos hemos dado a conocer la venida y el poder del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, dando a entender, o sea, no es invento nuestro, no es que se nos haya ocurrido a nosotros, no es que nosotros empezamos a crear algo y para llamar la atención, no, dice, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces está dando un antecedente. Dice también en el verso 19 de 2 de Pedro, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La palabra de Dios ha de ser nuestro fundamento, y creo que en este tiempo también voy a hablar de algunos textos o de alguna parte de la Escritura que algunas veces tomamos, como bien dice el apóstol Pedro, que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. O sea, la ignorancia de la palabra de Dios y por otro lado, el no entendimiento claro de la palabra de Dios, eso va a llevar a que a cada uno de nosotros estemos en un camino errado. Entonces, cuán importante es que nosotros seamos no solamente lectores, que seamos fieles escudriñadores de la palabra de Dios
y que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros estemos entendiendo la voluntad de Dios para nuestras vidas, y que en un momento dado no solamente tomemos un texto para apoyar nuestra idea. Alguien por ahí decía, es la predicación ebria. Tomamos la palabra de Dios para sostener nuestras ideas. ¿Ya ve? ¿Cómo dice la Escritura? Que nos amemos unos a otros. ¿Ya ve? No nos tenemos que juzgar. ¿Ya ve? Entonces tomamos la Escritura para apoyar nuestras propias ideas. Y realmente tenemos que tener cuidado de no utilizar la palabra de Dios fuera de contexto, ni para apoyar nuestras ideas, ni para apoyar nuestra filosofía, ni nuestra doctrina, sino más bien tenemos que ser escudriñadores para que nosotros andemos en la verdad. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Cada cosa que tú pones en nuestra vida, cada situación también, cada bendición, y también que nos has rodeado de muchas cosas, Señor, es tu buena voluntad y es tu mano, Padre. Y más aún, Señor, nos has bendecido con tu palabra, dándonos a conocer tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Y nos has llevado por un camino, Señor. Tu palabra dice, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señor, permite que nuestra mente se acerque cada vez más a la mente tuya, Señor, al entendimiento tuyo, de tal manera que con esos ojos podamos percibir tu gloria, podamos percibir tus metas, tus propósitos, lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Ayúdanos en esta mañana. Amén. Y entonces, yo quiero leer aquí en Gálatas, por favor. En Gálatas 1, verso 11, de lo que habla el apóstol Pablo a esta iglesia. Y dice de esta manera: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Un poquito más atrás dice, en el verso 8, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, ahora también lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice el verso 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto hablando en el contexto del primer capítulo de la segunda carta de Pedro, ya cuando está terminando, y el apóstol Pedro está diciendo: no hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. El apóstol Pablo también habla de ese evangelio que ha sido recibido de parte de Dios. Y después en el capítulo 2, ya vamos a entrar en el capítulo 2, segunda de Pedro 2, verso 1, en lo cual nos vamos a enfocar en esta mañana. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Entonces vamos a ver que el apóstol Pedro nos está advirtiendo de que en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo ya, también precisamente, por supuesto, y está enviando esta carta a estos hermanos, dice que iba a haber que se iban a introducir falsos maestros, que iban incluso no solamente falsos maestros, porque bueno, sería el momento de decir, bueno, estamos dispuestos a juzgar a los falsos maestros, aquellas personas que nos predican, pero también Judas no utiliza la palabra de falsos maestros, habla a personas también. Y si hay falsos maestros, hay un falso mensaje, y si hay un falso mensaje, un falso evangelio, también hay falsos discípulos. También debemos de entender que no solamente hay falsos maestros, también hay falsos discípulos, que su vida no se conforma a la verdad del evangelio. Por ahí alguien decía, tenemos que considerar si aquella persona tiene un credo. Segundo lugar, si su vida corresponde al credo que él tiene. Y tercero, si está participando de los sacramentos o de los medios de gracia. Y creo que del punto 1 al punto 2 dice que tenemos que considerar si su vida se conforma a lo que realmente está profesando. Entonces, esta parte nos está advirtiendo que es un falso maestro, alguien que en nombre de Dios dará una falsa enseñanza. Alguien que simula hablar la palabra del Señor, pero es un farsante, es un propagador de doctrinas erróneas. Y vamos a ver la manera, porque aquí esta parte de la Escritura dice que que hubo falsos profetas entre el pueblo, así en el Antiguo Testamento. También habrá entre vosotros falsos maestros. Y la forma en que dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y realmente esas herejías, esa palabra o ese mensaje va a ser introducido encubiertamente de una manera que no se va a notar tan fácilmente. Y esa es la forma de muchas personas que predican un mensaje que sigilosamente, que por debajo del agua hablan un mensaje y parece que está bien, parece que es de Dios, pero realmente no lo es. Dice Mateo 7:5, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Realmente por la vida que ellos llevan. Alguien puede hablarnos muy bien de doctrina. Alguien por ahí, como decía, nos puede hablar de las doctrinas de la gracia, pero no tiene la gracia de las doctrinas. Puede hablar excelentemente, magistralmente acerca de cualquier tema. Incluso no estamos peleados con el conocimiento. Sin embargo, si esa vida de aquella persona, de aquel discípulo, no está concordando con esa enseñanza, realmente ya ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque ese conocimiento que tiene no ha llegado, no ha interiorizado a su corazón. Y precisamente en el capítulo 1 de 2 de Pedro, ya el apóstol se encarga de hablar del efecto del evangelio, de la vida piadosa que ha de llevar cualquier creyente. Y si es el creyente, por supuesto que los pastores, que los que presiden, que los que están al frente de un rebaño, tienen que serlo,
y nos dice, añadidas a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Nos está hablando de la vida nueva en Cristo. Y el apóstol Pedro, entrando, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, una persona que no manifiesta las virtudes de Cristo, una persona que no ha sido afectada por la palabra de Cristo en su vida, una persona que dice que lee la Escritura, que se congrega, que asistió al seminario, que lo que haya sido, pero si no refleja la vida cristiana, dice el apóstol Pedro, dice, tiene la vista muy corta, es ciego y se ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Y entonces el apóstol Pedro insta a que nosotros afirmemos nuestra vocación, la vocación y el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros de vivir en esa santa y piadosa manera. Entonces, en el capítulo 1 ya nos ha descrito la vida abundante, la vida del Espíritu Santo que tiene que traer un efecto a nuestra persona. Y ahora en el segundo lugar, en el capítulo 2, empieza a comparar, ahora sí, de tal manera que empieza a comparar ahora aquellas personas que son falsos maestros. Y vamos a hacer una lista, espero que me dé tiempo, muy rápido, porque bueno, son 3 versos que los considero de mucha luz, o de lo cual se puede mucho considerar. Entonces vamos a hacer una lista de las características que vienen precisamente aquí en la segunda carta, en el capítulo 2, de esos falsos maestros. Como primer punto, introducen secretamente herejías destructivas. Más adelante lo vamos a ver, cómo esa forma de introducir esas herejías destructivas. En el segundo punto, se dejan llevar por la sensualidad, dice segunda de Pedro 2, verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones. En la Nueva Traducción Viviente, el verso 2 dice, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad y su vergonzosa inmoralidad. Son avaros, segunda de Pedro 2 verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Están interesados en las almas, pero más bien por sus posesiones o por sacarles provecho de una o de otra manera. O sea, la avaricia es idolatría. La Biblia nos dice que la avaricia es idolatría. Y la idolatría es poner algo antes que a Dios. Puedo poner mis intereses personales, puedo poner yo cualquier otra cosa, pero que no sea Dios. Pero en el nombre de Dios, bien decía ahí algún maestro, dice, a veces decimos para la gloria de Dios, pero los créditos son míos. O sea, queremos que Dios se glorifique, pero también queremos todavía un lugar allí que los créditos se nombren a nosotros, a nuestro nombre. Entonces esa avaricia es idolatría. Aquellos maestros no están interesados en las almas ni en su salvación. Entran en la comunidad cristiana con historias inventadas que los creyentes ingenuos aceptan como evangelio. Este es tomado de un término comercial, es el que mercader tiene un solo interés, de sacar una ventaja. ¿Qué voy a sacar de provecho? ¿Qué voy a sacar? Si mi nombre, si mi reputación, si algo mío va a progresar, está bien. No realmente lo que Dios quiere. Vamos a leer más adelante, 2 de Pedro 2:10. No están bajo autoridad. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores.
andan en concupiscencias, son sensuales, se dejan llevar más bien por los deseos de la carne. Voy a leer esto en otra versión. Dice: Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Un punto y aparte, estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. En otras palabras, estas personas desprecian el señorío. Para ellos no hay una autoridad, ya sea que puedan estar en una iglesia, pero de una o de otra manera, ellos no toman el consejo que viene de parte de un pastor, no toman el consejo que viene de parte de un anciano. Ellos pueden decir, bueno, es lo que dice él, pero yo voy a hacer esto. Bueno, es lo que se dice, pero este es el camino mejor. Y en algún momento, a veces decir, el hermano fulano de tal es mi pastor, no puede hacerse realidad. ¿Por qué? Porque dicen, ¿por qué? Porque no se sienten parte de la iglesia. ¿Por qué será? Bueno, dice no solamente miremos a aquellas personas, sino miremos nuestro corazón, si realmente queremos y estamos sometidos bajo la autoridad que Dios ha establecido en nuestra iglesia. Otro punto, se recrean en sus errores. Segunda de Pedro 2, verso 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Dice, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Hay personas que aún se pueden atrever a decir así: el hermano fulano de tal me recomendó hacer eso, pero yo no le hice caso. Se recrean en sus errores. Me aconsejaron hacer esta situación, ¿y por qué lo voy a hacer? Se ríen todavía de los hechos que ellos hacen. No tienen una autoridad y aún se recrean en sus errores. Intereses personales, segunda de Pedro 2, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Hasta ahí nada más dejamos. Y entonces seguimos con la forma en que se introducen o presentan estas herejías. Dice la palabra de Dios que es encubiertamente, secretamente, sigilosamente. Pueden ser medias verdades, pueden ser verdades distorsionadas, pero la realidad es que son herejías destructoras. El fin, dice la Escritura, es un camino de muerte. Pueden venir disfrazados, la Escritura lo dice, que aún en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay otra parte también pueden hacer torcer la Escritura o sacar pasajes fuera de contexto, o si no, imaginaciones de su propio corazón. Bueno, aquellas personas, y creo que debemos de saber discernir, porque debemos de entender dos puntos importantes: el mensajero y el mensaje. O sea, el mensaje que el mensajero nos está transmitiendo, si es conforme a la palabra de Dios, y también el mensajero, si ese mensajero está viviendo conforme a la palabra de Dios. En aquel tiempo también
se hablaba, Dios le habló al pueblo, dice que cuando hubiera un profeta y hablara en el nombre de Dios, si esa palabra no se cumplía, realmente no era un profeta de Dios. Pero también hay otra parte de la escritura que dice que si ese profeta hablaba en el nombre de Dios y los inducía a adorar a ídolos, o los inducía a la idolatría y se cumplía lo que dijo, dice, ustedes tengan cuidado porque los está probando Dios para ver si ustedes son fieles a la palabra del Señor. Y entonces podemos y debemos de entender, porque algunas veces el carisma nos puede engañar, la elocuencia nos puede engañar. Sabemos que hay personas, así como se dice, hay personas natos. Se dice, fulano de tal es una persona nata para el deporte, o sea, es un atleta, juega muy bien, etcétera. Mira, qué padre lo hace, no sé, tiene algo especial. Y aparte que practica. Para la oratoria hay personas que tienen una capacidad para hablar, para decir, para expresar, y aún no siendo cristianas. Y algunas veces eso nos puede a nosotros decir, wow, está diciendo algo bueno. Creo que es del Señor. Puede ser una persona carismática, sonriente, abierto, encantador, bien arreglado, está en una iglesia, un auditorio bien iluminado, nos abre la escritura, nos habla de la escritura, y el problema no es que hable de la escritura, el problema es que usa la escritura, pero la tuerce para su propio beneficio, para su propia conveniencia. Entonces, tenemos que discernir entre este tipo de cosas, el carisma que tienen algunas personas y el mensaje y la vida que aquellas personas están viviendo. Ese es el problema en aquel tiempo, porque los mismos falsos profetas se levantaban de en medio del pueblo, no venían de otras tribus o de otras naciones, sino que del mismo pueblo se levantaban. Decían, así me ha dicho Dios, y daban un mensaje que según era de parte de Dios. Pero el asunto era que no eran enviados de parte de Dios. Vamos a leer 2 de Pedro 2, verso 3, perdón, 3:16, 2 de Pedro 3:16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es más, el mismo Satanás utilizó la escritura cuando tentó al Señor Jesucristo. El mismo Satanás usa la Biblia, el mismo Satanás conoce y usa la Biblia para llevarnos al error. Y esa es la razón por la cual muchas personas las podemos ver hoy, que se dicen cristianas, que se dicen seguir el camino de Dios, pero llevan vidas muy ajenas a la voluntad del Señor, totalmente distintas. Bien dice la palabra de Dios que tienen la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. Tenemos que discernir esa situación, la apariencia de piedad. Mira, qué quietecita es la hermana, quietecita. Bueno, tiene apariencia de piedad, pero bueno, no sé realmente cómo se porta ya con su marido, ¿no? Si realmente es una manipuladora, si realmente es una manipuladora, que quiere tomar el control de la casa y dice, no, así no. Y no vas a hacer esto, y no vas a salir. Y todos, wow. O sea, tiene una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. ¿Por qué? Creo que no ha leído Efesios, y creo que a lo mejor lo ha leído, pero no ha interiorizado la palabra del Señor en su corazón. O sea,
no nos vamos a dejar llevar, o sea, por el nombre. O sea, yo soy cristiano, está bien. Y realmente la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Sin lugar a duda, el efecto del Evangelio, ya lo vimos cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los Gálatas, dice, yo era así, 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 pero después de que conocí el Evangelio, conocí la verdad de Dios, ahora mi vida es de esta manera. De una o de otra forma tiene que haber santificación. De alguna o de otra manera tiene que haber santificación, tiene que haber crecimiento. De alguna o de otra manera, no de otra forma. Y algunas veces aquellos profetas, así vamos a leer Ezequiel 13:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Ahí propio corazón lo subrayé. Oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Verso 6, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de Dios. Realmente, a veces nos podemos dejar llevar por el sentimiento. Y es que yo siento, y yo sentí, ¿y por qué sabes que esto es de Dios? Porque algo lo sentí en mi corazón. Y algo me daba evidencia que eso era verdad. Mi pregunta sería, ¿corresponde a la verdad revelada de Dios en la Escritura? Sí, bueno, puede ser cierto. La palabra de Dios es verdad. El sueño tuyo o el sentimiento de usted, tenemos que analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Pero si no concuerda la palabra de Dios, es algo muy personal. Los profetas así hablaban. Dice, andan en pos de su propio espíritu, en pos de su propia conveniencia. Cuando fueron a traer a Ananías, creo que era Ananías, hijo de Imla, cuando estaba Acab, el rey Acab y el rey Josafat, y que querían pelear en contra para conquistar Ramot de Galad. Estaban los 400 profetas y todos le profetizaban, oye, sube a Ramot de Galad, vas a conquistarla, y con estos cuernos vas a, etcétera, y todo eso. Y dice el rey de Judá, dice, ¿no hay aquí algún profeta de Dios? Y luego dice el rey, sí, dice, sí hay uno, pero siempre me profetiza lo malo, siempre. Y qué casualidades, como cuando al chavo le dice, es que tú siempre, papá, me dices siempre, siempre. Pues cómo no, si el rey Acab, ¿quién era el rey Acab? ¿Y cómo es que este profeta le iba a profetizar algo bueno? Sino cuando lo trajeron, dice, el que lo había traído, le dice, por favor, se profetiza algo bueno al rey Acab. Y dijo el profeta, vive Jehová, que lo que Dios me diga, eso voy a hablar. Y algunas veces cuando Dios habla, o muchas veces, a veces no nos gusta. No nos gusta cuando andamos en caminos torcidos. No nos gusta cuando andamos en nuestras propias sendas. No nos gusta cuando andamos en lo que nos gusta andar y no concuerda la voluntad del Señor. Y por eso es que Dios nos reprende. Entonces, 2 Corintios 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La serpiente utilizó ese método de engañar a través de los sentidos y logró engañar a Eva, de tal manera que también nosotros tengamos cuidado de no dejarnos seducirnos por algún tipo de herejía. ¿Qué tipo de herejía? Dice la Escritura que son herejías destructoras. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Herejías destructoras. Dice, el término herejía se usa para señalar una desviación doctrinal o una enseñanza errónea que contradice aquellas verdades cristianas vitales e innegociables que enseña la Biblia. Verdades cristianas vitales e innegociables. ¿Cuáles son esas verdades? Que Jesucristo se encarnó y murió en la cruz y resucitó. Y que no hay otro medio de salvación sino es a través de Él. Que tenemos un Dios trino, es el Dios Padre, Espíritu Santo, Jesús también, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay verdades que no podemos nosotros negociar porque son claras. Entonces, en algunas de ellas voy a mencionar algunas. Por ejemplo, hay un evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad. Bueno, se puede decir un evangelio antropocéntrico también, porque está centrado en lo que quiere el hombre, donde utilizan a Dios para que el hombre cumpla sus planes y no al revés. No es cuando nosotros nos disponemos a Dios para que Dios haga sus planes en nosotros. Voy a leer una parte de un libro donde Benny Hinn, este es un pastor de Estados Unidos, pero bueno, no estamos tan lejos de Estados Unidos. Y también aquí pasa este tipo de situaciones. Tenemos muchos casos, dice el pastor, de transferencia de riqueza en la historia bíblica, incluyendo la de Israel. Dice, ¿recuerdan la gran superpotencia del Antiguo Testamento llamada Egipto? Se tenía más oro y plata que cualquier otra del planeta. Sin embargo, Moisés estaba exiliado en el desierto, mientras los hijos de Israel trabajaban como esclavos. Todo continuó igual durante años. De repente las cosas comenzaron a cambiar. Dios llama a Moisés de una zarza ardiente y le dijo que volviera a Egipto para que incluyera la liberación de sus hijos de la esclavitud. Y le dijo, cuando tú te vayas no te irás con las manos vacías. Y eso lo sabemos porque está registrado en la palabra de Dios. Así le dijo, o sea, no te vas a ir con las manos vacías, o sea, vas a pedir despojos. Y entonces lo que hace el pastor Benny Hinn dice, o sea, lo que dice el pastor Benny Hinn no es falso, pero pone el énfasis en los puntos equivocados. Por ejemplo, puede concluir, el Señor bendijo a su pueblo al salir de Israel materialmente. Su pueblo obtuvo mucho más. O sea, ¿cuál era el tema? Según el pastor Benny Hinn, el pueblo, ya ve, cómo saqueó a Egipto. Eso es lo que Dios quiere para ti. Que tú puedas saquear, que tú puedas tomar, que tú puedas obtener. Pero la verdad en esta parte de la historia, el titular puede ser, Dios cumple su promesa y libera poderosamente a su pueblo de sus enemigos. No es Dios transfiere la riqueza de Egipto a Israel, sino más bien Dios cumple su promesa y libera poderosamente a su pueblo de sus enemigos. Entonces, lo que el pastor dice no es de todo incorrecto. Realmente el problema es que enfoca la atención en aspectos secundarios, en aspectos donde no se tienen que enfocar. Por ejemplo, me tocó escuchar a alguien cuando decía, pobrecito, dice, ¿cuánto ha sufrido? O sea, realmente estaba haciendo un llamado para que las personas entregaran su vida al Señor Jesús, pero en vez de hacerle ver la vida que Él ha llevado y que para que nosotros lleguemos a Dios es necesario un arrepentimiento, es necesario ver nuestra vida, es necesario ver nuestra condición, les estaba diciendo, ¿cuánto ha sufrido? Seguramente tu corazón está muy quebrantado. Mira, tú necesitas ser sanado, etcétera. En vez de estar hablando la verdad, porque eso es la verdad, Dios nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados y que pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Estaba enfatizando en cuánto había sufrido aquella persona, en cuánto le había ido mal, en cuánto necesita, como que tú necesitas ser sanado, mas sin embargo no es la voluntad del Señor, sino más bien nosotros somos responsables de nuestros pecados y necesitamos ir a Jesús y confesarle nuestras faltas de tal manera que Él nos regenere, Él nos salve.
Bueno, voy a leer otra parte. Dice, uno de los efectos más dañinos, por ejemplo, ya no es del evangelio de la prosperidad, sino es, vamos a llamarlo antropocéntrico. Uno de los efectos más dañinos del colapso de la evangelización en tiempos recientes es la difusión de un evangelio que no confronta a las personas con la verdad de su pecado. Déjeme decirle que a muchos de nosotros no nos gusta que nos confronten con la verdad. O sea, que nos hablen la razón por la cual hicimos esto, la razón por la cual estamos viviendo así con nuestra esposa, la razón por la cual estamos viviendo así con nuestro esposo, la razón por la cual somos irresponsables, la razón por la cual no hicimos esto, el otro. No nos gusta realmente, dice la Escritura, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Sus obras eran malas. Siempre la tendencia del hombre es a esconderse. Y entonces no confronta a las personas con la verdad de su pecado. Incluso muchos de nosotros, algunos pueden estar encubriendo pecados, como Acán. No hay ningún problema. Hasta incluso algunas veces la esposa sabe que el marido se pasa la tarde viendo la televisión y no agarra la Biblia, pero ella calla, ella no dice nada. Así como Ananías y Zafira. Zafira sabía de los planes de Ananías, pero Zafira no decía nada. No sé, tiene mucho trabajo, está cansado, no, está trabajando por la familia, etcétera, y todo eso. Pero no le dice, oye, ¿por qué actúas así? ¿Por qué tus palabras son así? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué tienes esos intereses así? ¿Por qué? ¿Por qué vives de esa manera? Algunas veces no tenemos el valor de decirlo. Dice, no confronta a las personas con la verdad de su pecado, incluso en iglesias conservadoras. Es común encontrar individuos que afirman haber nacido de nuevo, pero cuyas vidas no se diferencian de las de quienes no conocen a Dios. Muchos cristianos hoy en día han sido enseñados a no cuestionar jamás la salvación de otros. Basta con que alguien diga que ha aceptado a Jesús como su Salvador. Y nadie se atreve a poner en duda su testimonio, sin importar cuán contradictorio sea su comportamiento en relación con las enseñanzas bíblicas. En otras palabras, se ha llegado el momento de decir, es que si ya fuiste salvo, no podemos dudar de lo que tú dices. No hay problema. Pero realmente cuando en aquellos discípulos y en aquellas personas se evidencia una vida que no es congruente con la palabra de Dios, tenemos que cuestionarnos, tenemos que hablar, tenemos que decir, bueno, es que no concuerda su vida. No importa a pesar de que hayas tenido una profesión de fe, no importa a pesar de que hayas tenido esto, el otro, la verdad es que tenemos que ver por qué tu vida es como una viña que no da fruto, o es como una higuera que no da fruto, que tiene hojas, que tiene ramas, que está verde, pero no produce fruto. Hay otra frase, hay otra doctrina, bueno, otra frase de que algunas personas utilizan, dice, soy salvo por gracia. Y sí es cierto, sabemos que somos salvos por gracia, de eso no hay ningún problema. El punto es que utilizan una verdad, pero la interpretan a su propia manera. La idea de que por gracia soy salvo se malinterpreta, utiliza de forma incorrecta, cuando se emplea como una licencia para vivir una vida sin principios, o cuando se utiliza para justificar acciones contrarias a los valores cristianos. La gracia de Dios es un regalo, gracias. No es un incentivo para el pecado, y la fe que conduce a la salvación también produce una vida transformada.
Y entonces, en algún momento, cuando alguien le pregunta acerca de su vida, o alguien le pregunta a alguien acerca de lo que está haciendo, aquella persona dice, por gracia soy salvo. Yo por gracia soy salvo. Yo he sido por gracia por salvo. O sea, no me puedes condenar, no me puedes corregir, no me puedes decir nada. Y yo puedo dejar de leer la Biblia, yo puedo dejar de orar, yo puedo hasta algunas veces tomarme unas 2, 3 cervezas. ¿Por qué? Porque mis pecados todos han sido perdonados, presentes, pasados y futuros. Y por lo tanto, yo ya tengo entrada libre al reino de los cielos. Soy salvo por gracia. Pero eso no nos enseña la Biblia. Es una falsa aplicación de la gracia. La gracia no nos libera de la responsabilidad de vivir una vida santa según los principios bíblicos. El Espíritu Santo nos guía y nos capacita para vivir una vida que glorifique a Dios. Tito 2:11, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Romanos 6 también nos dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Realmente el efecto de aquella vida piadosa, realmente el efecto de la influencia del Señor Jesucristo a nosotros, tiene que ser de que entonces abundamos más en esa verdad, en esa gracia, en esa nueva vida que Cristo nos ha dado, en ese ejemplo del Señor Jesucristo, no una vida diferente a la que Él nos ha marcado, a la que Él nos ha trazado. También la palabra de Dios nos manda a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y también en el capítulo 1 la palabra de Dios dice, por esto también poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe. Dice, por esto también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Hay algo que se le conoce como el evangelio social. El evangelio social enfatiza en las necesidades sociales, se le resta importancia a las doctrinas del pecado, a la doctrina de la salvación, del cielo y del infierno y del futuro reino de Dios. Un teólogo que vivió durante el apogeo de ese movimiento describió el mensaje del evangelio social de esta manera: un Dios sin ira trajo a los hombres sin pecado a un reino sin juicio a través de las ministraciones de un Cristo sin cruz. Para el evangelio social, la mejora de la sociedad equivale a la salvación. La gente es básicamente buena según el evangelio y la sociedad se vuelve gradualmente más moral. También hay otras vertientes o variantes. El evangelio social es donde, y no está mal tener una cena, que vamos a tener una cena, o sea, donde se enfatiza o donde se ocupa más en actividades sociales y el evangelio se empieza a restar, ¿sí? Vamos a tener actividades, una actividad social, ya sea una actividad de cualquier tipo, de concierto, de alabanza, de cualquier otra cosa donde nos lleve a socializar entre las personas. Y no creo que a nadie de nosotros nos guste socializar. Sin embargo, en detrimento de la predicación del evangelio. Y de todas estas herejías llegaría hasta la negación del Señor Jesucristo. Quien los rescató, dice la Escritura, negar al Señor Jesucristo. Pero bueno, sabemos de personas que niegan al Señor Jesucristo, que es Dios también. Pero también usted y yo podemos negar al Señor Jesucristo. También podemos nosotros profanar el nombre del Señor o podemos trivializar el nombre del Señor. ¿Cómo lo podemos negar? Por ahí alguien decía, si realmente podemos planear de acuerdo a nuestras ideas, o sea, lo que yo tengo, entonces ¿para qué necesitamos al Espíritu Santo? ¿Para qué necesitamos orar si nosotros lo podemos planear por nosotros mismos? Nuestra propia experiencia ya nos da facultad para hacer lo que tenemos que hacer, pero eso no concuerda con la palabra del Señor.
algunas veces sí podemos negarlo o podemos tratar de no incluirlo, o no sé cómo decirlo, ¿no? O de no tomarlo en cuenta como tiene que ser. Entonces, no todos los que proclaman un mensaje en realidad son profetas de Dios. Que tenga muchos seguidores no es sinónimo de veracidad, que tenga mucha fama tampoco, que tenga un gran auditorio tampoco, que sean muy pocos seguidores tampoco, porque a veces decimos las multitudes no es sinónimo, pero tampoco los poquitos donde hay. No, es que nos reunimos 7. Y yo creo que eso es una evidencia de que, bueno, ese es el camino estrecho donde vamos poquitos, ¿no? ¿Ok? Tampoco, ¿sí? O sea, donde se predique el mensaje de la palabra de Dios y el mensajero también, ¿sí? Y dice, terminando más adelante en el verso 2, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Realmente entendemos, y yo creo que esto no es ajeno a nosotros, cuántas veces cuando predicamos o compartimos el evangelio, muchas personas nos dicen, no, yo conocí a fulano de tal, que es así, 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 y hay muchos malos testimonios. Que Dios nos ayude a no ser un mal testimonio. Que Dios nos ayude en donde quiera que estemos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra casa, en el negocio, etcétera, o en cualquier lugar, para dar testimonio de la verdad. Que Dios nos ayude para que nosotros llevemos el evangelio de palabra y de vivencia. Nosotros también predicamos el evangelio con nuestros hechos. La gente cuando nos ve puede ver nuestra actitud, nuestra conducta y puede decir, ciertamente, ellos viven de una manera diferente. Termino con esto. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Desde ese tiempo se profetizó que se iba a levantar un profeta. Y a él deberíamos de oír. El Señor Jesucristo, quien dijo, el buen pastor su vida da por sus ovejas. El Señor Jesucristo, que se sometió a la voluntad del Padre. Ese maestro, ese profeta que llegó a decir, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Incluso cuando estaba orando le dijo al Padre, Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no se haga conforme la mía, sino conforme a la tuya. Aquel maestro, aquel profeta que cuando le dijeron, ¿dónde moras, maestro? Y le dijeron, cuando le dijeron, Señor, te seguiré. Y el maestro dijo, las zorras tienen guaridas. Y las aves de los cielos nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde recostar su cabeza. Cuando no buscó sus propios intereses, el Señor Jesucristo, cuando realmente llegó el momento de que lo iban a arrestar y el Señor salió por delante y dijo, ¿a quién buscáis?
Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. El Señor Jesucristo, que salió para dar la cara, que dice la Escritura, que por amor de nosotros, que siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. No habló por su propia cuenta, no habló para beneficiarse de los demás, no habló para otra cosa, sino más bien se dio por sí mismo. Y quiero leer en 1 Tesalonicenses 2, porque si esto es lo que hizo el apóstol Pablo, no creo que haya sido menos lo que hizo el Señor Jesucristo, al contrario, pero eso nos da una idea. Dice, según 1 Tesalonicenses 2:1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Un padecer de la carne, un sufrir. Admiramos a aquellos hermanos que se han dado, no buscando beneficio, no buscando reputación, no buscando un galardón terrenal, no buscando nada. De esa manera, a pesar de mucha oposición, llevan el evangelio. Ellos son ejemplo. No son ejemplo de fragilidad. No son ejemplo de aquellas personas que doblan fácil las manos. Es que no hay eso, entonces no lo hacemos. No más no. Los sensuales, dice la Escritura, que de aquellos que no tienen el espíritu, que causan divisiones. El sensual que se deja llevar por las concupiscencias de la carne. La Escritura dice que cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza. O sea, dando a entender sus principales intereses es para Él, pero no es para la gloria del Señor. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, yo vine aquí no para ver qué sacaba de ustedes, a ver qué conseguía de ustedes, a ver qué avance yo podía tener sobre ustedes. Ni encubrimos avaricia, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¡Wow! ¡Qué comparación! Aquella nodriza entregada a cuidar a sus propios hijos. O sea, mi interés, el interés que yo tenía, dice el apóstol Pablo, no fue más que criarlos, más que hacerlos crecer. No estaba enfocado en mi gloria, sino en la gloria del Señor. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Entregar mi propia vida. ¿Qué diferencia hay entre este evangelio y el falso evangelio? ¿Qué diferencia hay entre un verdadero profeta, un verdadero maestro de Dios y uno que no es, que busca solamente su gloria, que busca propiamente su beneficio? Y realmente la Escritura hablaba de ese profeta, de ese maestro que iba a venir, en el cual por su muerte nosotros tenemos vida y en su pobreza nos ha enriquecido.
el mensaje y el mensajero son importantes. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Esa vez se le acercaron al Señor Jesucristo aquellos saduceos que dicen que se murió el marido de una mujer y luego se casó con el otro y etcétera. Y al final el Señor Jesús le dice: ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué vivimos como vivimos? Bueno, porque pensamos como pensamos. Vivimos así por nuestra ideología. Nosotros podemos vivir en herejías, podemos vivir en conformidad a voluntades, a voluntad que no sea de Dios, en primera, por nuestra ignorancia de la palabra del Señor. Por nuestra ignorancia. No, o sea, realmente por la falta de cultivar un escudriñamiento de la palabra de Dios para conocer cuál es la voluntad. Pero no solamente de Dios para asuntos de culto, sino más bien la voluntad del Señor para toda nuestra manera de vivir. Toda, totalmente. Y porque podemos hablar y decir, mira, que el velo y que esta situación y que la quipú y que si la circuncisión y todo eso y que cosas así, que no, que y de cuantas cosas más. ¿Y allá afuera? ¿Cómo? Allá afuera ya tomo yo mi vida, así, o sea, ya Dios lo dejé en el formativo Sígueme, en Batallón de San Patricio. Pero ahora ya en mi vida yo ya me manejo solo. Y esa es la razón por la cual muchas personas en este tiempo viven de una manera distinta a lo que se llama cristiano. Y dice la Escritura que el camino de la verdad sería blasfemado. Porque no están reflejando el carácter de Cristo. Porque no se está manifestando el carácter de Cristo. Por ahí alguien decía, a veces los cristianos somos afectados por las 3P en el trabajo. O sea, no hay diferencia entre los cristianos en el trabajo y los que no son cristianos, porque allá afuera aquellas personas que no conocen a Dios buscan prestigio, puesto, poder, posición y otra cosa más, se me fue. Dice, igual también los cristianos en el trabajo buscan prestigio, puesto, posición, poder y algo más. Entonces no existe una diferencia. Y la voluntad de Dios no es así. Y la voluntad de Dios no es así. ¿Qué necesitamos? Necesitamos realmente considerar la voluntad del Señor para nuestras vidas. Necesitamos ir a Jesús, Él es el Maestro. Necesitamos tomar de Él. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esa parte de aprender de mí es que nosotros caminemos junto a Él. Nosotros vamos a aprender de Él cuando caminemos junto a Él y cuando nosotros vamos a tomar su yugo y cuando nosotros nos dejamos llevar por el quien lleva, el que ya es experimentado, lleva el yugo, el que va al lado de nosotros. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El Maestro por excelencia, el profeta Jesucristo. No buscó sus propios intereses, no buscó sus propios beneficios, no buscó su propia gloria, no predicó para aventajarse de los demás, sino más bien
para hacer la voluntad del Padre. Necesitamos renovar nuestra mente conforme a la palabra de Dios. Vamos a dar gracias. Les pido por favor que se pongan de pie y de esta manera vamos a terminar. Bueno. Necesitamos la palabra de Dios, la doctrina, para discernir entre lo bueno y lo malo, para discernir entre lo que es la luz de las tinieblas, entre lo que hacemos y lo que no debemos de hacer, y de tal manera que no nos dejemos engañar por alguna herejía. Señor, te damos gracias por la vida que tú nos das. Padre, en aquel momento el Señor Jesucristo dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. También tu palabra dice: pues donde está vuestro tesoro estará vuestro corazón. Padre, también tu palabra dice: no lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre, sino no lo que entra en la boca es lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Señor, y también tu palabra dice, Señor, que levantarías pastores conforme a tu corazón. Señor, tus pensamientos son bien diferentes que los nuestros. Eres excelente, eres santo, eres perfecto. Pero también tu palabra dice: considerad a vuestros pastores, considerad su conducta e imitad su fe. Señor, permite, también dice tu palabra: reconoced a aquellos que trabajan y os presiden en el Señor y os amonestan. Padre Santo, de tal manera que como buenos discípulos y ovejas que somos, Padre, podamos hacerlo así también. Reconocer su trabajo que han hecho por nosotros también, y de esa manera imitar su fe. Padre, y de esa manera también sigamos al Maestro. Gracias por cada uno de los pastores que tú has levantado. Señor, reconocemos, Padre, su testimonio, su vida, Padre, y el ministerio que tú les has dado, Señor Jesucristo. Te pedimos que tú les bendigas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que, Padre, a través de tu luz podamos también nosotros glorificarte a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.